Te quiero contar algo que me pasó hace como 2 años y hasta hoy no sé cómo explicarlo. Yo vivía en un departamento chiquito, solo, en una zona tranquila. Una noche estaba viendo una serie cuando de la nada escuché que tocaron 3 veces la puerta de mi casa. Era tarde, como las 12:30, y no esperaba a nadie. Me acerqué, miré por la mirilla y no había nadie. Pensé que era una broma, así que seguí viendo la tele. Pero como 5 minutos después, escuché cómo giraban la perilla, como si alguien intentara abrir desde afuera. Me dio mucho miedo, porque no era solo un intento, era como si estuvieran forcejeando para entrar. Me armé de valor y grité, ¿quién es? Pero no me contestaron. Solo escuché pasos que se alejaban corriendo por el pasillo. Me asomé rápido por la ventana que daba a la calle, pero no había nadie. Al día siguiente, cuando salí para ir al trabajo, vi que en la puerta, justo a la altura de la cerradura, había una marca, como si alguien hubiera estado intentando forzarla con algo. Pregunté a los vecinos, pero nadie había visto ni oído nada raro. Desde entonces, cada que tocan mi puerta en la noche, me da un escalofrío horrible. Hola, ¿qué tal? Me llamo Mariana y quiero contarte algo que me pasó hace unos años. No sé si fue algo paranormal o solo me sugestioné, pero hasta el día de hoy sigo pensando en eso cada vez que estoy sola. Todo pasó cuando tenía 19 años. En ese tiempo, mis papás se habían mudado a otra ciudad por trabajo y yo me quedé sola en la casa familiar porque ya estaba estudiando en la universidad. La casa era grande, de 2 pisos, y siempre me había sentido muy cómoda ahí. Nunca me dio miedo estar sola. Al contrario, era como mi espacio personal. Una noche me desvelé estudiando para un examen. Estaba en mi cuarto, en la planta alta, como a las 2 de la mañana. De repente, mientras revisaba unos apuntes, escuché como si alguien hubiera tirado algo en la cocina. Un golpe seco, no fuerte, pero sí lo suficiente como para escucharlo desde arriba. Pensé que tal vez había dejado algo mal puesto y se había caído, así que bajé para revisar. Cuando llegué a la cocina, todo estaba normal. Ningún plato roto, ningún vaso en el piso. Incluso abrí las puertas de los gabinetes pensando que algo podría haberse caído, pero todo estaba en su lugar. Me dio un poco de cosa, pero como ya estaba muy cansada, decidí dejarlo pasar y volví a subir. No pasó ni media hora cuando empecé a escuchar pasos en las escaleras, pasos lentos, como si alguien estuviera subiendo con cuidado. Lo primero que pensé fue que era mi imaginación, o que tal vez era el sonido de la madera crujiendo por el cambio de temperatura. No sé, pero los pasos no eran aleatorios, eran constantes, uno tras otro, como si realmente alguien estuviera subiendo. Me paralicé, no sabía qué hacer. Me acerqué a la puerta de mi cuarto y la cerré con seguro. Me quedé parada un momento, tratando de escuchar mejor, y juraría que los pasos llegaron hasta el pasillo de arriba. No tocan mi puerta ni nada, simplemente dejan de sonar. Esa noche no dormí, me quedé sentada en mi cama, con el corazón acelerado, esperando a que amaneciera. Al día siguiente, traté de buscar una explicación lógica. Quizá había sido el viento, algún animal afuera, pero los días siguientes las cosas empezaron a ponerse más raras.
A veces, cuando estaba en la cocina o viendo la tele, sentía que alguien me miraba desde las escaleras. No era solo una sensación, era como un peso, como si de verdad alguien estuviera parado ahí. Una noche, mientras me cepillaba los dientes en el baño, vi por el espejo algo que me heló la sangre. Detrás de mí, en la puerta, había una silueta. No era clara, no era como en las películas que ves un fantasma o algo así. Era más como una sombra, muy delgada, como si alguien estuviera asomándose. Volteé de inmediato, pero no había nadie, ni un solo sonido, ni un movimiento. Después de eso, ya no pude estar tranquila en la casa. Dormía con todas las luces encendidas y la puerta del cuarto cerrada con seguro. Hasta me acostumbré a escuchar pasos o ruidos extraños, como si ya fuera parte de la casa. Un día, hablando con mi abuela, le conté lo que me pasaba y ella, sin dudarlo mucho, me dijo que antes de que mis papás compraran esa casa, había vivido ahí una pareja de ancianos. El señor había fallecido en las escaleras por un infarto. Yo no sabía eso. Mis papás tampoco solían hablar de los dueños anteriores. Y después de que mi abuela me contó eso, todo tuvo aún menos sentido para mí. No sé si de verdad era el espíritu de ese señor, o simplemente me sugestioné tanto que empecé a vivir esas cosas. Finalmente, terminé mudándome a un departamento pequeño, cerca de la universidad. Desde entonces, no he vuelto a vivir nada parecido, pero hasta el día de hoy, cada vez que escucho un crujido en una casa vieja o un paso en las escaleras, se me eriza la piel. No sé muy bien cómo explicar lo que está pasando. No soy una persona supersticiosa, ni nada por el estilo, pero voy a tratar de contarles esto lo mejor que pueda. Hace unos meses me compré un osito de peluche para sentirme acompañado. Le puse una pequeña camiseta y lo llamé Leo. Todo estaba bien, hasta que empezaron a pasar cosas raras. Últimamente he encontrado a Leo en lugares donde no lo dejé. Al principio pensé que era cosa de mis hermanos, que quizá me estaban gastando una broma. Por ejemplo, dejaba el oso sobre mi cama y cuando regresaba al cuarto, aparecía sentado en mi escritorio. Nada grave, solo molesto, pero luego las cosas se pusieron más extrañas. Cada vez que estaba acostado con Leo cerca, mi celular o mi laptop empezaban a fallar y siempre se escuchaba un tono agudo y fuerte que tapaba todo lo que estaba haciendo. Leí por ahí que ese tipo de interferencias puede pasar cuando hay algo cerca, aunque también pensé que tal vez era un virus, no sé. Además, justo cuando pasaban esas fallas, me costaba muchísimo respirar, como si algo me apretara el pecho, pero intenté convencerme de que era solo ansiedad. También empecé a notar otras cosas pequeñas. Mi lámpara de lava, que siempre dejo encendida por la noche, aparecía apagada sin explicación. Pensé que quizá alguien más en casa la apagaba. Mi gato, que siempre dormía en mi cama, dejó de acercarse a ella, sobre todo cuando Leo estaba presente. Se le erizaba el lomo y se escondía debajo del mueble. Creí que simplemente estaba de mal humor, pero lo de esta noche fue demasiado. Tenía a Leo como siempre, acomodado junto a mis almohadas. Estaba aburrido, así que empecé a jugar encendiendo y apagando la luz. Subí los peldaños de mi cama tipo loft y cuando alcé la vista, ahí estaba Leo, de pie frente a mí,
a la altura de mis ojos. Me asusté tanto que casi caigo de espaldas. Salí corriendo del cuarto y de inmediato le escribí a todos mis amigos. Pero ahora no sé qué hacer. No quiero volver a acercarme a ese peluche. No quiero ni dormir esta noche. Lo único que quería era tener un recuerdo bonito, algo para mí, ya que mi hermana trabaja en una tienda de peluches. No sé si estoy exagerando, solo sé que esto ya no es normal. En 2 ocasiones en mi vida he utilizado una tabla Ouija. La primera vez no fue nada impresionante. La tabla que usamos era improvisada y había alguien en el grupo que, estoy casi seguro, movía el vaso a propósito para hacerlo más interesante. No podía probarlo, pero las respuestas eran tan incoherentes que nunca terminé de creer en lo que hacíamos. Lo único que me hizo dudar fue que, durante semanas después de esa noche, nuestro gato comenzó a comportarse de forma extraña. Se sentaba en el umbral de la puerta, justo donde habíamos colocado la tabla, y miraba fijamente hacia la nada. Nunca había hecho eso antes, pero con el tiempo dejó de hacerlo, y simplemente lo olvidamos, aunque en el fondo me quedó esa pequeña espina, y si realmente habíamos abierto algo. De todos modos, mi escepticismo siguió intacto hasta la segunda vez. Años más tarde, me mudé a otra ciudad para estudiar en la universidad. Una noche, mientras charlábamos entre amigos, surgió el tema de la tabla Ouija y decidimos intentar hacerlo, pero esta vez bien hecho. Uno de mis amigos era bastante dado a temas esotéricos y se tomó el tiempo de investigar cómo hacerlo de manera correcta. Ninguno de los demás había probado algo así antes, así que aquella noche preparamos todo: un tablero casero, velas y hasta quemamos salvia para purificar el ambiente. Nos sentamos los 4 alrededor de la mesa. Aunque seguía escéptico, entré decidido a observar cada mínimo detalle para detectar si alguien movía el vaso, pero para mi sorpresa, el movimiento era tan fluido y preciso que no había forma. Algo o alguien estaba respondiendo. Y eso no fue lo más perturbador. La conversación que tuvimos con esa entidad fue algo que nunca podré olvidar. Comenzamos con cortesía, pidiendo permiso para comunicarnos. El vaso se deslizó hasta un claro sí. Nos presentó su historia. Era un soldado, fallecido en 1984, originario de un país lejano, Yemen. Nos contó que el lugar en el que estaba era sereno, que la muerte no era el final como muchos creen, y que no debíamos temerle. Negó la existencia del cielo y del infierno, al menos como nosotros lo imaginamos, y afirmó que la reencarnación era real, aunque no exactamente como la describen las religiones. Tras esa revelación agradecimos profundamente y le pedimos que se despidiera antes de cerrar la sesión, para que pudiera volver en paz, y el vaso obedientemente deletreó: adiós. Esa noche salí de ese cuarto con una mezcla de desconcierto y alivio. Hasta ese momento me consideraba un ateo convencido, pero aquella experiencia movió algo en lo más profundo de mí, algo que jamás ha vuelto a ser igual. Desde entonces, cuando pienso en el final de esta vida, no siento miedo, siento expectativa, y a veces, en el silencio de la noche, cuando todo está en calma, me pregunto si mi viejo amigo del otro lado sigue esperando, por otro momento, por otra conversación, o quizás simplemente por mí.